Mientras Julio Guzmán, Verónica Mendoza salían a la calle, Forsyth, un tanto errático, se pronunciaba a su manera sobre la crisis, hubo otros precandidatos que se mantuvieron un poco más en la retaguardia. Uno de ellos fue usted. ¿Por qué? Bueno, yo lo que haría en primer lugar es reafirmar lo que he dicho desde el principio, desde que cayó Pedro Pablo Kuczynski, y es que la vacancia me parecía una mala idea, y lo he repetido. Lo que quería era absorber y comprender qué es lo que estaba pasando, porque no solamente hemos logrado una especie de récord latinoamericano, creo que solamente superado por Bolivia hace algunos años, de tener un presidente en promedio cada año, ¿no? Y haber tenido por lo menos 1, 2, 3 congresos. Entonces, yo lo que quería ver era qué es lo que verdaderamente estaba ocurriendo debajo de las apariencias, porque no solamente es un cambio de gobierno, que creo que es lo que yo he notado hasta ahora en lo que he podido ver de tu programa, sino hay también otra cosa, que dos palabras que mencionaste, la calle. En la calle se ha agitado tremendamente, ha habido 2 lamentables muertes. ¿Esperaba que sucediera así? Porque también es importante saber si los candidatos, eventuales candidatos a la presidencia, entienden a esas voces. Por eso le decía yo, hubo líderes políticos que participaron de esto, encabezando las marchas en la calle, y hubo otros que se mantuvieron más bien a cierta distancia de lo que ocurría. Por eso le preguntaba, ¿también fue una sorpresa para usted esta expresión popular de rechazo a Manuel Merino? No, lo de rechazo a Manuel Merino era muy difícil prever, porque solamente quedó en el poder 3 días, entonces no hay manera de prever eso, salvo que sea el día anterior. Lo que yo sí he estado observando, por supuesto, las marchas, y yo he estado en la calle, sencillamente he estado tratando de ver, fuera de la marcha y la emoción, cuáles son las razones que mueven a todo el mundo. Y lo que he visto, y que es lo que espero que podamos conversar ahora, claro, es que el gran debate sobre qué va a ser el futuro del Perú, cuando estamos viendo que en los países vecinos y en todo el mundo hay cambios radicales, ¿no? Chile acaba de abrir las puertas a un salto a lo desconocido, Bolivia ha sorprendido, no se sabe qué es lo que va a pasar en Venezuela, hay cambios. Yo quiero saber a dónde va todo esto. ¿Y a dónde siente que va Sagasti? Usted diría, me refiero al tema del cambio en la Constitución, por ejemplo. ¿Esa es una conclusión a la que se puede llegar a partir de esa lectura que se hace? Claro, la primera cosa que se ve, si uno mira con detenimiento, más allá de las bombas, más allá de los enfrentamientos físicos, por todos lados hay nueva constitución. En todas partes del Perú hay reclamos de otros precandidatos para que haya una nueva constitución. Lo que eso dice es que la gente quiere un cambio. Nadie quiere ya quedarse en donde estamos con el coronavirus, ya nada del pasado ha logrado verdaderamente ser reivindicado. Entonces la idea es cómo cambiamos todo. Y lo que yo veo es que la constitución no es otra cosa que un pedido para que se acabe la injusticia que se estaba viendo anteriormente. Cuando tú y yo hemos conversado, Mávila, de lo que está ocurriendo en el Perú y otros países, lo que hemos visto es que el coronavirus, lo único que ha hecho, o unas cosas principales que ha hecho en el área económica y social, es acelerar esta distancia entre 2 clases de peruanos, 2 clases de chilenos, 2 clases de bolivianos, 2 clases de árabes, los que tienen más y los que tienen menos. Y los que tienen menos han sido aquellos que están en el sector informal, lo que probablemente alguien de izquierda llamaría sencillamente los pobres explotados por el capitalismo, y la idea es que de todo esto es responsable una constitución neoliberal. Lo que yo he notado entonces en ese momento es que el tema de la constitución ya no es solamente un tema académico, sino en la calle se está gritando de que hay un cambio ahí necesario. Sí, sin embargo, la juramentación, el inicio del señor Sagasti más bien ha causado una buena impresión. ¿Usted comparte esa lectura de que Sagasti es la persona idónea para el tránsito que le toca ahora emprender? Yo creo que Francisco Sagasti es el hombre para el momento. Ha revelado, nadie sabía cómo uno va a actuar cuando es presidente o jefe de Estado, pero evidentemente las palabras que él ha dicho, diciendo que quiere buscar tranquilidad, que quiere escuchar a la gente, que quiere gobernar con un amplio consenso y asegurar elecciones justas y transparentes, es exactamente el mensaje que hay que dar, y por eso yo me siento tranquilizado que vamos a estar efectivamente bien resguardados con un hombre que es transparente, que es sincero,
hasta que llegue el 28 de julio de año 2021. Eso sí me parece bien. Lo que me parece importante ahora es que es obvio que la campaña va a ir por el lado de que después de todo esto tiene que haber un cambio radical. Y la respuesta de todo el mundo es que hay cambios radicales. Y van desde los Estados Unidos hasta Francia. Y la pregunta entonces en el Perú es... ¿Cuál es ese cambio radical? ¿Cuál es ese cambio radical? El pedir que haya una nueva constitución es pedir que ocurra en el Perú la misma cosa que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, que significa arrasemos con lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, lo que yo estaba pensando, y una cosa que quiero proponer ahora, es que yo quisiera que el debate vaya en esa dirección, porque yo no creo que el cambio se va a lograr, el cambio que todos deseamos, porque no podemos continuar. ¿Y siente realmente que hay una mayoría en el país que quiere un cambio en la Constitución? No, yo lo que siento es que quieren un cambio, y lo que quiero hacer es salir a la palestra para indicar que ese cambio se logra sin cambiar la Constitución que tenemos actualmente, no por defender la que tenemos actualmente, sino porque la falla no está en la Constitución, sino está más bien en los políticos y su capacidad de entender qué es el instrumento de los instrumentos que llegan a la Constitución. Te explico. De acuerdo, si entonces se ha colocado en la orilla exactamente opuesta a la de Verónica Mendoza, que digamos... Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que dice Verónica, y me parece correcto, lo que dicen también todos aquellos que se oponen al status quo y que no les gusta la economía de mercado, es que la situación económica, la situación social en el país no puede seguir. Pero si nosotros miramos la Constitución, esta, la de hoy, o la de 1979, que es la anterior, todas dicen, y me permito leer el artículo 1 de la Constitución peruana, dice, es sobre el respeto a la dignidad de la persona humana. Todo el mundo está de acuerdo con eso, pero la persona humana no es un término abstracto, sino individual. Entonces, si uno ve en lo que se refiere a la dignidad de la persona humana en el Perú, uno se da cuenta que la primera cosa que se pide es la igualdad ante la ley. Y si uno ve qué pasa con la mayor parte de peruanos que están agremiados por comunas o todos esos sistemas colectivos de propiedad y de gobernanza en el Perú, ninguno de ellos puede negociar, transferir, dividir, ni palanquear las cosas que les pertenecen. Si uno dice que el Estado y todos ellos tienen libertad de la información y se da cuenta que hay un sector informal que no está informado, ni siquiera sabemos a quién le llegan las bonificaciones, dónde están los más pobres, quiénes han sido los que han recibido mayor muerte por el coronavirus, nos damos cuenta que la información no es igual para todos. De acuerdo. Entonces, si seguimos leyendo que todo, por ejemplo, que todo ciudadano tiene derecho a elegir, eso es el segundo artículo de la Constitución peruana, su lugar de residencia, nos damos cuenta que los comuneros, por ejemplo, en el Perú, sus derechos están confinados a una sola comunidad, porque si cambian de comunidad o de un lugar al otro, pierden todo de lo que tenían anteriormente. Entonces la pregunta es la siguiente. De alguna manera, sí, yo entiendo lo del debate, pero de alguna manera también entiendo que el camino que está comenzando el gobierno del señor Sagasti al colocar a una persona como Waldo Mendoza, por ejemplo, a la cabeza del Ministerio de Economía, va en el sentido de mantener más bien las bondades de ese modelo. ¿A usted le ha parecido una elección adecuada la que ha hecho el presidente junto a Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, de los encargados de las distintas carteras, sobre todo de las más sensibles? ¿Cuál es su evaluación en general sobre este gabinete y en particular, por ejemplo, sobre el ministro de Economía? Bueno, el ministro de Economía a mí me gusta mucho. Además lo conozco sobre todo a través de tus programas, a tal punto que yo en algún momento he considerado, y sigo considerando, la posibilidad de, si nosotros alguna vez somos gobierno, tenerlo a don Waldo adentro. Me parece una persona estupenda por todo lo que yo le escucho y le leo. Pero a lo que yo voy, que creo que es importante, es que nuestro amigo Francisco Sagasti, el nuevo presidente interino del Perú, va a gobernar solamente unos 9, 10 meses. La pregunta es, ¿quién vamos a elegir a partir de entonces por los próximos 5 años? Porque transformaciones ahora no van a haber ni grandes, ni significativos, porque no es posible hacer eso con un periodo tan corto. Y en ese sentido, yo lo que estoy viendo es la cosa siguiente, que todas las cosas que faltan en el Perú no son porque faltan los ítems de la Constitución, sino porque falta la legislación que es necesaria para implementar las reformas que son necesarias. En otras palabras, al decir que las leyes maestras han de cambiar,
que son las leyes básicas, la madre de todas las leyes que son la Constitución, lo único que haría eso es sumirnos en un debate que va a durar 3 años, durante los cuales nadie va a querer invertir en el Perú, ni los más pobres invertir. ¿Y usted siente que ese es un peligro latente, real? Yo creo que una merece... opción como la de Verónica Mendoza, por ejemplo, capitalice la crisis que hemos vivido y encuentre un mayor protagonismo en las preferencias de cara a la campaña. Yo creo que eso es un gran peligro, porque si hacemos eso, nos hemos desviado de la verdadera razón de la pobreza del Perú, que es la capacidad de los políticos de saber leer e interpretar su Constitución. Porque hoy día lo que está ocurriendo es que todas las cosas que deberían hoy día a proteger a la gente en la calle, los más pobres, están ya en la Constitución. Lo que falta es implementarla. Esa es su propuesta. Entonces, no solamente esa es la propuesta, sino te quería hacer a ti una propuesta concreta, que es la siguiente. Nosotros hemos salido a la calle. Tú sabes que hemos formado un pacto social, es decir, más o menos unos 200 gremios se han afiliado o adherido a nuestra idea de que lo que le falta al gobierno no es más políticos interpretando la realidad, porque todas las constituciones han sido redactadas por políticos, sino un insumo popular dentro de la Constitución, es decir, cómo es que debe implementarse. Y hemos hablado con los dirigentes, por ejemplo, del gran mercado mayorista y frutas. Es decir, claro, a partir de la misma Constitución establecer, digamos, reglamentos mucho más precisos, que queden algunas situaciones más claras, y bueno, eso va también un poco... es interesante porque... Sí, pero esa es una sola cosa, María. La otra cosa que es muy importante es tener el insumo de la población, y no hay mecanismos para que la población se pueda manifestar. De acuerdo. La población hoy día está en la calle. Entonces, la idea es retar a la candidata Verónica Mendoza a un debate, pero en la plaza pública. Entonces, hemos hablado ahora ya con el gran mercado mayorista de frutas. ¿Ya la retó? ¿Ya le hizo llegar la invitación para ese reto? No, le estoy haciendo llegar, esa es la primicia que te estoy dando, Mávila. Estoy haciéndola llegar a través tuyo, y mañana o pasado le llega la carta a ella como a ti, pidiendo que de aquí en adelante tendamos por lo menos 4 debates en distintas plazas públicas del Perú, en la calle, con las personas en los mercados que están ahí, que son mayormente gente que son empresarias que dependen de comprar y vender en el mercado informal, y son la mayor parte del Perú, y quiero escuchar las propuestas para hacer un cambio de Constitución y en qué consiste esto delante del sector popular, con una moderadora creíble que eres tú, pero en la plaza pública, en las calles y en el mercado. Vamos a ver primero qué es lo que dice la señora Mendoza. La propuesta queda clara, serían 4 debates de cara a la población en la calle para hablar de cómo hacer que esta Constitución represente mucho mejor esa voz que se ha sentido ahora y que aparentemente no está representada por el Parlamento, por ejemplo. Correcto, Magri, y para saber si necesitamos cambiar la Constitución o ya está todo en la Constitución, lo que ha faltado es que la señora Verónica Mendoza, como muchas personas muy respetables, han estado en el Congreso, han podido dar las leyes y no las han dado. Entonces el problema no vendría a ser la Constitución, sino más bien la capacidad de nuestros políticos de entender qué es lo que pasa en el país. De aplicarla. Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho, Hernando, que haya estado esta noche con nosotros. Está el reto planteado entonces, y nada, esperamos la respuesta de Verónica Mendoza, a ver qué es lo que sucede. Sería bacán, porque entre otras cosas la aprecio mucho, la admiro mucho. Va a ser un debate que además va a durar hasta el final de las elecciones, porque es el tema mayor. ¿A dónde vamos para que no acabemos como Chile, sencillamente mirando un túnel oscuro por delante? O para que no se repita la crisis que hemos visto en los últimos días. Muchas gracias, Hernando de Soto, por estar con nosotros.